Muy buenos días o tardes a todos y todas. Mi nombre es Elena Beloya y formo parte del equipo de redes globales de la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia y me siento muy honrada de moderar este webinar de hoy con invitados e invitadas tan especiales. Antes de empezar, me gustaría informar a los asistentes que prevemos que esa sesión durará aproximadamente entre hora y media y 2 horas. Si necesita hacer uso de interpretación, por favor busque el botón en la parte inferior de su pantalla. Tenemos disponible interpretación tanto en inglés como en francés. Si desean hacer algún comentario o alguna pregunta, pueden hacerlo en cualquier momento en el cuadro de chat situado en la parte inferior de su pantalla. Habrá también una sesión de preguntas y respuestas al final del webinar. Durante ese tiempo también puede levantar la mano si desea hablar y le quitaremos del silencio. Si nos pasamos un poco de tiempo, como ocurre a veces, sepan que todos nuestros programas virtuales se graban y se publican en nuestro sitio web para que puedan verlos y compartirlos en el futuro. Si su conexión es deficiente, intente apagar el vídeo y si tiene algún otro problema técnico durante la reunión, póngase en contacto con mi colega Camila Yanzaguano, quien tiene su nombre como soporte técnico, quien hará todo lo posible para ayudarle súper rápidamente. Y por último, al final de la sesión, les dirigiremos a los episodios de podcast de comunidades ya publicados y producidos, así que estén atentos. Empezamos el webinar presentándonos. Para aquellos que se unan a nosotros por primera vez, la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia es la única red global de sitios históricos, museos e iniciativas de memoria que conectan las luchas del pasado con los movimientos actuales por los derechos humanos y la justicia social. Fundada en 1999, en la actualidad contamos con más de 350 miembros en 65 países, desde Ellis Island, en Nueva York, hasta antiguos centros de detención en Argentina, pasando por sitios que recuerdan y aprenden de la trata transatlántica de esclavos en África Occidental. Prestamos apoyo a estos lugares de diversas formas, mediante subvenciones, creación de redes, programas conjuntos y formación, entre muchos otros. En 2014, Sitios de Conciencia lanzó la Iniciativa Global por la Justicia, la Verdad y la Reconciliación, o GIJTR por sus siglas en inglés, que es un consorcio de 9 organizaciones internacionales centradas en ofrecer enfoques holísticos, integradores y multidisciplinarios a cuestiones de verdad, justicia y reconciliación. GIJTR trabaja principalmente con poblaciones locales, organizaciones de la sociedad civil y supervivientes y gobiernos para desarrollar enfoques de justicia transicional centrados en las víctimas, colaborativos y que apoyen la dignidad, el respeto, la inclusión y la transparencia en sociedades que salen de un conflicto o de periodos de gobierno autoritario. Desde nuestra fundación, GIJTR ha contado con la participación de personas de 72 países, ha trabajado con 738 organizaciones de la sociedad civil, ha llevado a cabo 428 proyectos impulsados por comunidades y más de 6.600 iniciativas sobre violaciones de los derechos humanos. Para más información, incluido cómo unirse a esta red, puede visitar nuestro sitio web sitesofconscience.org y para acceder a más información sobre el consorcio GIJTR puede visitar la página gijtr.org. Sin más dilación ya, doy paso a Darío Colmenares, que es director de programa de la Iniciativa de Justicia Transicional, para que presente el proyecto Voces de las Comunidades. Darío, cuando quieras. Gracias, Elena. Bienvenidos, bienvenidas. Welcome everybody. Bienvenido a todos. Veo que tenemos visitantes de África, de Guinea, de Gambia. Hay varios participantes de Colombia y pues me complace mucho ofrecer esta oportunidad para que una vez más hagamos esta conexión de sur a sur en estos proyectos de desarrollo de procesos de comunidades. Como algunos de ustedes ya nos conocen en los proyectos de la Iniciativa Global de Verdad, Justicia, GIJTR, Verdad y Reconciliación. Tenemos una serie de proyectos en diversos países, en una docena de países y además algunos proyectos de investigación y
algunas de estas experiencias que son particularmente de alto impacto con las comunidades en el fortalecimiento de sus capacidades para participar en los procesos de justicia transicional. eh, Nos interesa replicar estas experiencias exitosas. Este es el caso del proceso de desarrollo de podcast de comunidades que desarrollamos inicialmente en Colombia en el proceso de fortalecimiento de comunidades en su narrativa de la verdad por medio de herramientas de podcast que demostrada su alto impacto a nivel local, creemos que es una gran oportunidad para compartir la experiencia y para facilitar que otras comunidades de alrededor del mundo eh, interesadas en desarrollar programas similares y, por supuesto, las que están relacionadas con nuestros programas de trabajo en la iniciativa global, se puedan unir a pues puedan aprovechar este manual es como un manual de instrucciones o de indicaciones, el ABC de la producción de podcast, de un tipo de producción muy particular que consiste eh, en que las comunidades desarrollen sus propias voces y hagan sus propios relatos en la plataforma de podcast o en el formato de podcast. Esto es particularmente importante porque no se trata de tener un grupo especialista de periodismo en podcast que recorre las comunidades y va produciendo una serie de podcasts, que es, digamos, lo que normalmente sucede, pero esto pues va mucho más allá y lo que impulsamos, por supuesto, es que sean las propias comunidades las que desarrollan sus programas y sus podcasts. La razón para preferir el formato de podcast para desarrollar estos proyectos de comunicación con comunidades, en el caso de Colombia, fue que en muchas regiones apartadas del país, la vía de comunicación más frecuente es el audio, el radio o a través de las radios comunitarias o a través del podcast, porque es como en estas zonas donde no hay cobertura tan constante ni de internet, ni de a veces incluso el radio tiene limitaciones. Es posible que en estas comunidades se descargue el podcast para escuchar en otro momento. Entonces es un formato que se adapta mucho a realizar este trabajo con las comunidades en zonas rurales. Esa fue la razón para elegir inicialmente la idea de podcast, pero el gran reto que nos planteamos siempre fue, bueno, ¿cómo conseguir que en una comunidad que está tan apartada de los circuitos de comunicación habituales, eh, tengamos la capacidad técnica o tengan la capacidad técnica para hacer un podcast y para poder desarrollar exitosamente su experimento o su proceso narrativo, su narración en este formato. Y estuvimos entonces trabajando con un grupo de productoras de podcast que tenían experiencia en el formato que nos interesaba y elegimos para eso eh, desarrollar una serie sobre historias de resiliencia en el conflicto armado, historias de sobrevivientes. Y para esto, entonces, como les venía diciendo, nos reunimos con tres organizaciones o tres, pues sí, compañías que hacían podcast y que habían hecho podcast social en el pasado. Y finalmente, bueno, hicimos una prueba piloto con algunas de estos podcasts para definir el estilo y más o menos el tipo de podcast que se quería desarrollar. Y después de esto, entonces, elegimos a la colectiva Normal, a quienes conocerán en un momento, para que nos acompañaran en este proceso de capacitar a las comunidades para que replicaran
lo que habíamos hecho en la prueba piloto o en los episodios piloto, y eso ya se lo explicarán en un momento Celuna y Andrea de la colectiva normal, y con esto desarrollar una metodología para que las comunidades que participaban en nuestro programa pudieran desarrollar autónomamente sus podcasts. Y como resultado de este proceso, tenemos esta serie que les compartiremos en breve. Dentro de un momento ya les daremos algunas eh, muestras, les haremos escuchar algunos de estos apartados de estos podcasts y les compartiremos los enlaces para que puedan escucharlas. Desafortunadamente está disponible en español solamente por ahora, pero eh, perdón. Em, a partir de este experimento exitoso, resolvimos hacer el manual con indicaciones. Em, y un manual con indicaciones que está disponible en francés, en inglés y en español, con una serie de pautas de metodología de cómo desarrollar capacidades autónomas de producción de podcast en este formato de podcast documental, que es el que elegimos para trabajar con las comunidades en sus zonas apartadas. El, la selección del formato tiene que ver con el que hemos llegado a la conclusión en varias ocasiones y en varios de nuestros proyectos que procesos narrativos de historias de vida cuando estamos de la mano de los protagonistas de estas historias o muy cerca a estas personas, son muchísimo más poderosas y tienen mayor capacidad de atracción con el público que, por ejemplo, los podcasts de opinión y con la ventaja adicional de que la interpretación se deja en manos del escucha, de quien está escuchando el programa, pero nosotros le damos, le compartimos las historias, que es la herramienta más poderosa y sobre todo si tiene una narración de parte de alguien cercano y una serie de testimonios. En ese sentido, es un relato que está en primera persona porque es en voz de los protagonistas. Y esto como la herramienta muy poderosa para llegar a las comunidades y para sensibilizar sobre estos temas de historias de sobrevivientes, de historias de resiliencia. Por supuesto que habremos cometido algunos errores en el camino y hemos tratado de buscar la manera que este manual recoja indicaciones para que algunas pautas, algunos consejos para que se puedan evitar algunos de estos errores más, digamos, los errores más elementales y que ofrezcamos una serie de herramientas para que las propias comunidades desarrollen sus metodologías. Entonces, no sé cómo estamos de tiempo, creo que ya estamos casi llegando al final del tiempo. No me entretengo más en esto. Al final tendremos ocasión de conversar sobre este proceso y sobre las metodologías y sobre los retos de implementarlo con comunidades, porque veo que tenemos aquí algunos de los participantes de alrededor del mundo en proyectos de comunidades, que sería maravilloso replicar la experiencia en sus países y tendremos ocasión de regresar sobre esto. Entonces, las dejo en manos de nuestro equipo de consultoras que nos va a explicar el, el desarrollo del proceso, nos puede explicar más en detalle cómo se desarrolló esta serie y cómo se desarrolló el toolkit. Entonces, una vez más, bienvenidas, bienvenidos, welcome, bienvenue. Elena, lo dejo en tus manos, entonces muchas gracias. Perfecto, muchas gracias Darío. Y ahora daremos paso a Andrea Díaz y Celuna Fernández, parte de la colectiva normal, que nos presentarán el proceso seguido con las comunidades. Y después de esta presentación sobre el proceso y la metodología, escucharemos un fragmento de 3 podcasts seleccionados, 1 minutito por cada podcast,
y luego ya pasaremos a presentar el toolkit y entraremos en la sesión de preguntas y respuestas. Todo vuestro, Seluna y Andrea. Buenos días y gracias por estar aquí. Bueno, pues buenos días, muy contentas de estar hoy, digamos, acompañando el lanzamiento de este proyecto que ha sido como muy importante para nosotras en nuestro proceso, pues como creativo. Me disculpo si escuchan a ladrar a mi perro que está por ahí avisando que llega gente. Bueno, nosotras somos la colectiva Normal, somos una colectiva compuesta por personas que se dedican a áreas, digamos, diversas, pero con un objetivo común y es potenciar la producción de historias que tengan alto impacto social. Eso, digamos, con una característica muy importante y es que nosotros creemos firmemente que la co-creación funciona muy bien y creemos como y le apostamos a esa metodología. ¿A qué nos referimos con co-creación? Con que las personas que son protagonistas de las historias puedan hacer parte del proceso de producción de contar su propia historia. No necesariamente quien protagoniza la historia luego es la voz que la cuenta, porque eso depende de muchas variables. A veces hay lugares en donde la persona no se puede exponer, hay temas de seguridad que le impiden, digamos, salir públicamente a relatar su historia, pero eso no quiere decir que no pueda ser parte, digamos, de todo el proceso de producción. Entonces, ese es un poco como el objetivo de la colectiva. Nosotras surgimos así, digamos, desde la inquietud de alguien que quería contar su historia y personas que nos hemos especializado en contar historias, cómo nos uníamos y lográbamos como generar una metodología que fuera propia y que además nos garantizara que esas historias llegaran lejos y como con una calidad alta, competitiva, porque eso era otra cosa que identificábamos a veces, ¿no? Y es que las historias contadas por alguien que no tiene la expertise para contarlas son bellas, pero entonces a la hora de entrar en la oferta de las millones de historias que hay hoy en día, pues tal vez quedaban un poco invisibilizadas. Entonces la pregunta era, ¿cómo hacemos para que la calidad técnica y narrativa de estas historias les permita competir al mismo nivel que las que están haciendo grupos profesionales, digamos? Entonces, bueno, eso les da como una idea como de colectiva normal de lo que nosotras hacemos y lo que hemos venido haciendo en los últimos, ya llevamos como 6 años o un poco más en esto. Entonces, en este proyecto en particular, cuando nos encontramos con Darío y nos invitaron muy amablemente, digamos, a empezar en el proyecto, lo que se pensó desde el inicio era, digamos que la palabra clave ha sido metodología. ¿Cómo creamos la metodología para que las comunidades, como ya lo decía Darío, puedan contar sus historias, pero además para que ese proceso sea replicable en otros escenarios completamente distintos? En este caso, todas las historias ocurren en Colombia, que es un país que pues ha vivido un conflicto interno por más de 60 años, aunque se firmó un acuerdo de paz en 2016. Para quienes no conocen la región y darles un poquito de contexto, entre la guerrilla más antigua y el gobierno, eso no quiere decir que el conflicto terminó, porque alguna parte de esa guerrilla no se acogió al conflicto, al acuerdo de paz, disculpas, y además porque no son el único grupo armado que ha habido en Colombia. Pero ese contexto lo que hace es que la mayoría de la gente en Colombia, y sobre todo en las poblaciones rurales o las que están más aisladas de los centros de poder, pues han sufrido en carne propia este conflicto por generaciones y de maneras muy diversas. Entonces, la idea era encontrar historias y personas que quisieran contar esas historias de resiliencia, de resistencia en el marco de ese conflicto. Entonces, lo primero que se creó fue una convocatoria que se hizo, digamos, de voz a voz dentro del círculo de personas que manejan estos temas, en el que pues buscábamos encontrar historias potenciales y personas que no solo que quisieran contar su historia, pero que tuvieran el interés de aprender a contarlas para luego, digamos, replicar esto en sus propias comunidades, ya fuera enseñándole a otras personas a hacerlo o ellos mismos contando otro tipo de historias, como dejar una capacidad instalada en esa comunidad para que luego pudieran usar el storytelling pues para su propio beneficio. Digamos que de ese proceso se escogieron 7 historias,
7 duplas. Eso fue como la otra decisión que se tomó, y es que la producción de historias siempre ocurre de manera, digamos, grupal. Es difícil que una sola persona lo haga todo. Una historia requiere la parte técnica de quién graba, qué micrófono usa, cómo se edita, ¿no? Y la parte, digamos, también del storytelling, de hay que hacer la entrevista, producción, encontrar a la persona, preparar las preguntas. Entonces buscábamos que hubiera como equipos de trabajo para que eso también garantizara la sostenibilidad, pues, del proyecto inmediato, que era contar una historia, pero también a mediano plazo. Entonces, cada dupla, digamos, cada grupo, como su nombre lo indica, pues está compuesto por 2 personas. Lo que hicimos fue convocar, digamos, gente experta en contar historias desde la colectiva, crear unos talleres para poder transmitir como ese conocimiento y empezar ese diálogo con las comunidades. Y lo hemos hecho siempre como de manera muy progresiva. Entonces empezamos con la primera cosa, que es decidir cuál es la historia. Ellos, pues, al presentarse a la convocatoria proponían una historia, pero eso no quiere decir que ya tuvieran súper claro cómo la querían contar. Entonces hay una primera parte de cómo se va a contar esa historia, muy básica, de cómo empieza, cuál es el nudo y cuál es el desenlace de la historia, lo que nosotros llamamos la sinopsis. Después de establecer esa sinopsis, entonces hay que establecer quiénes son las voces que van a ayudar a contar esa historia, con qué personas vamos a hablar, ¿no? Como que hay unas decisiones para tener un plan de trabajo. Pero luego nosotras éramos muy conscientes de que la mayoría de la gente pues no tenía experiencia entrevistando personas o haciendo este tipo de trabajo. Entonces hacíamos un primer taller en donde había como lo básico para arrancar el proyecto. Por un lado, lo técnico, que era familiarizarnos con equipos de grabación, grabadoras básicas. Por ejemplo, vemos en la foto ahora a Leonard, que hace parte de una de las historias que ocurrió en Buenaventura, y ahí estamos viendo que pues tiene un micrófono, tiene una grabadora, digamos, de audio profesional, y eso pues tiene como un conocimiento detrás, ¿no? Cómo manejar este equipo. Pero además de lo técnico, entonces hacíamos como toda una introducción sobre cómo hacer entrevistas, qué tipo de entrevistas se hacen, cómo se hace una entrevista para un proyecto de audio, cómo se entrevista a alguien que su historia va a salir en audio y no en video, o no necesariamente escrita. Entonces, ese primer taller permitía como que las comunidades primero nos conociéramos entre todas, hubiese como la oportunidad de resolver la mayor cantidad de dudas que se tuviera y dar los elementos básicos para que luego pudieran regresar a sus comunidades y empezar a hacer las entrevistas. Esa era como una primera parte. En los podcasts, o digamos en las historias que nosotras estamos proponiendo en este proyecto, se llaman historias de no ficción. Quiere decir que son pues documentales basadas en la realidad, pero además son narrativas. Entonces esto quiere decir que buscan como un storytelling que enganche, que lleve al quien escucha como a entretenerse, que narrativamente me cuente la historia. Entonces, para eso usualmente hay como un narrador y personajes secundarios que van entrando a enriquecer ese relato. Entonces, por eso, lo primero que hay que hacer es, ahora, después de que ya se han, digamos, explicado lo básico, regresan a su comunidad para empezar a obtener ese material. Se empiezan a entrevistar personas, y digamos que una vez tienen todos esos insumos, viene la segunda parte. Allí hay que transcribir todos esos audios, y luego nos volvíamos a encontrar en un segundo taller en donde nos dedicábamos al guión. Que esto es muy importante porque esto es un insumo que las historias vienen de manera oral. La mayoría de las personas que habitan los territorios en Colombia tienen una oralidad, una tradición oral muy fuerte, están más acostumbrados a hablar que a escribir. Entonces es un ejercicio complejo porque usted ya habló, ahora vamos a transcribir, vamos a volver esto un guión escrito, pero pensando en la oralidad. No es un guión que nadie va a leer, es un guión que luego se va a replicar oralmente. Y eso es, digamos, de los momentos que nos generan más reto, y justamente por la singularidad de cada comunidad, porque algunos no están acostumbrados a escribir y porque este no es un proyecto de escritura, pero tenemos que pasar por esa etapa.
Entonces ahí hemos creado una metodología que, bueno, en el toolkit lo quedará pues más claro, detallado, pero es como una metodología para hacer una escritura comunitaria entre las comunidades y nosotras y poder, digamos, entre todas construir la historia lentamente. Entonces vamos haciendo como un mapa de lo que queremos, tenemos esta ruta que ya habíamos establecido al principio de cómo empieza esta historia, cómo se desarrolla y cómo termina, y cómo eso se ve reflejado en el guión. Después de que el guión ya esté listo, súper aprobado por todas, viene la tercera parte en la que van a grabar la narración, los personajes secundarios ya están, y ahí las comunidades, después de que ya tienen la narración, además se encargan de entregar todo el sonido ambiente. Eso lo estamos viendo acá. Esta es una foto en el Cauca. Las mujeres que participaron en el proyecto y que si ven están aquí pues en lo que parece como una quebrada o un río, ¿no? Acá hay otra señora que están grabando sonido ambiente, o sea, están en el terreno grabando el agua, cómo suenan los animales, cómo suenan los pasos, es decir, todo el paisaje sonoro que nos va a ayudar a darle vida a este relato. Entonces ahí la comunidad termina un poco como su tarea y es entregó el guión, entregó los audios de sus personajes secundarios, entregó la narración y entregó todo el paisaje sonoro que quiere y algunos de ellos música, porque algunas de las historias incluyen como música propia. Con esos elementos, en esta primera temporada tomamos la decisión de que se les daban como unos tips básicos de edición, pero entendíamos que era muy difícil, o sea, que llegar al punto de la postproducción toma un poco más de tiempo, entonces la postproducción estuvo a cargo de Colectiva Normal, nosotras mezclamos cada historia, luego las comunidades la escuchaban y podían hacer sugerencias sobre esa mezcla y luego ya se hacía como una mezcla final para entregar las historias. Entonces, como ven, es como un recorrido muy paso a paso en el que estamos en un diálogo constante comunidades y productores tratando de que esto salga adelante. Todo esto con una figura muy importante que hemos tratado como de ir refinando en Colectiva Normal, que es la figura del tutor o del mentor. Este es como un proceso de mentoría o de tutoría o de acompañamiento, en donde hay alguien que acompaña a la comunidad y que la guía, pero que no es la persona que hace el trabajo. Entonces, Colectiva Normal se ha como también ido especializando un poco en generar perfiles de tutores y cómo esas tutorías van teniendo herramientas. Entonces hay reuniones periódicas con las comunidades, hay metodologías de seguimiento para ir viendo que estas etapas se vayan cumpliendo, digamos, sin saltarse, se vayan cumpliendo como orgánicamente y al final nos permitan como entregar las historias. Yo quiero cerrar acá para darle el tiempo que queda a Celuna, que creo que tal vez querrás complementar algo. Me parece importante también decirles antes de terminar que pensamos también mucho en la serie, en cómo las historias se complementan entre ellas y la serie como que da cuenta de una realidad nacional a medida que vamos saltando de una historia a otra. No sé, Celuna, si tú tienes algo para complementar también, no sé si del proceso con comunidades específicamente, la comunicación con ellas o cómo ha sido también cómo tú construyes ese lazo. Sí, hola a todos, muchas gracias por tenernos aquí. Yo soy Celuna Fernández. En este proyecto he sido un poco la que coordina el proyecto. Soy parte de Colectiva Normal, pero soy como la que coordino con las comunidades y facilito este trabajo. Creo que hay algo importante, de pronto si alguien quiere también lanzarse a hacer un proyecto de podcast, es que las personas estén preparadas para contar sus historias, que quieran contar sus historias. La idea no es que nosotras vamos y escogemos la gente para que hagan eso. No, yo creo que la gente nos escoge y busca y ha buscado por mucho tiempo cómo contar su historia y llega esta oportunidad y dicen yo quiero hacer parte de esto. Porque es muy importante para nosotros como colectiva, es muy importante que la gente esté preparada porque son historias pues en medio de un conflicto en que hay que prepararse. Hay reconciliación, hay muchas cosas dentro de todas estas historias que la gente debe de saber que se exponen cuando se cuentan las historias. Por eso Andrea en un momento dijo, a veces cambiamos los nombres, las voces, pero a pesar de todo eso, la gente tiene que estar preparada para contar, así no sea su historia, sino las historias de su comunidad.
Creo que eso era lo que yo quisiera adjuntar y si no, muchísimas gracias. Sí, cerraríamos con eso, ¿no? Como con la importancia también de a veces tener claras las herramientas psicosociales, o sea, entender que hay como unas necesidades propias de cada comunidad y luego también el énfasis en que sea la historia propia o la historia cercana para empezar el proceso de producción, porque siempre es como más, es difícil en términos de, digamos, eso, de lo psicosocial a veces, de contar la historia, pero en términos de producción siempre será más fácil porque es mi historia, es la que mejor conozco, tengo como el dominio de mi narrativa, entonces es más fácil aprender todo este tema técnico para luego replicarlo con historias y hacerme como un contador de historias para luego yo poder ir a contar la historia de otro. Pero es difícil hacer eso si yo no he vivido como la propia experiencia. Entonces cerraríamos acá. Muchas gracias y pues, Muchísimas gracias, Andrea y Seluna. Y ahora pasaríamos a escuchar 3 fragmentos breves que, como Sergio ha comentado anteriormente, están solo en castellano, de 3 de los podcasts de comunidades. Un segundo mientras arreglamos En el barrio San las Francisco, tecnicidades. un sector popular de la ciudad. El barrio está metido en el mar. Aquí nuestras casas están prácticamente sobre el agua, porque con los años le hemos ido ganando tierra al mar. Para que nuestras casas no se inunden, las levantamos con palafitos, que son troncos de madera que se clavan sobre el barro bajo el agua. Mejor dicho, aquí las casas se siembran en mangle. Este barrio se fue formando de a pocos. Cada familia como podía levantaba su casa, hasta que nos volvimos una comunidad. Mi vecino era mi primo. Mi nombre es Andrés Marino Rivas Valenzuela. Nosotros somos primos hermanos y también somos amigos. Con Andrés aprendimos a jugar sobre puentes de madera, que no eran seguros y vivíamos caído a cada rato al mar. De mi infancia tengo muchos recuerdos cuando jugaba a las escondidas, cuando jugaba a la llevita, cuando jugaba al congelado. Cuando ya pasamos de ser chamacos y nos hicimos más grandes, decidimos mejorar el barrio. Invitamos a otros amigos, les dijimos, muchachos, consigamos escombros, arena y piedras. O sea, lo que más podamos para rellenar y hacer una calle. Así dejamos de caminar por entre los puentes. Adiós padre, adiós madre, adiós hijo, que hoy me voy. En el año de 1995, mi papá me mandó a Cartagena a donde mi hermana mayor. Ese fue uno de los momentos más duros que he vivido. Yo nunca había salido del pueblo, por eso sentía mucho miedo. Para que mi familia se dispersara. Mis hermanos se fueron para Cartagena, Medellín, Barranquilla y Quibdó. Mi familia permaneció un poco más de tiempo en el territorio, pero en el ambiente se percibía que algo iba a ocurrir y solo era cuestión de tiempo. El 20 de diciembre de 1996, un año después de que mi padre, en un acto de amor, me había arrancado de la comunidad y me había enviado tan lejos de mi mundo, pude entender por qué lo había hecho. Ese día fue la toma paramilitar de Río Sucio. Pero cuando llegó el 2000, la vida de estas mujeres y de todo el mundo en Buenos Aires cambió para siempre. Pues nosotros nos dimos cuenta porque se oía decir, por allá, por la subida de Guachinte ya llegaron los paras y que vienen así, que asan. Nosotros al menos no creíamos que fueran a llegar a nuestros territorios. Mi mamá se refiere a los grupos paramilitares. Pero cuando un día llegaron los primeros y se fueron asentando en estas comunidades y ya llegaron a nuestras casas a pedir que les diéramos la entrada porque ellos eran los que iban a mandar en nuestras casas, ahí pudimos ver y comprender de que sí era cierto. Allí se acabó toda la alegría que nosotros podíamos tener. Una madrugada de enero del 2001,
tocaron a la puerta de nuestra casa. Bueno, me acuerdo tanto ese día, había acabado de darle el tetero a mi nieto, cuando llegaron y que no, que nos vamos a posesionar aquí. Eran varios hombres, vestían ropa oscura, pañoletas en la cabeza y botas de caucho. Llevaban armas colgadas en el pecho. Muchas gracias, Cami, por los audios y muchas gracias a todas las personas que los han hecho posible, tanto la colectiva normal como los representantes de las comunidades que están por aquí y en breve hablaremos con ellos y con ellas. Y ahora quería dar paso a Daniel, que nos presentará brevemente el kit de herramientas o toolkit, donde se detalla paso a paso cómo seguir este proceso con comunidades. Gracias, Selena. Buenos días a todas las personas aquí presentes. Soy Daniel Ruiz Serna, también hago parte de la colectiva normal y estuve trabajando en el toolkit, en esta guía que hemos presentado, que recoge de alguna forma, sintetiza el trabajo que realizamos durante este proyecto, pero también suma algo de la experiencia que hemos tenido en la colectiva trabajando en otros contextos. Y la palabra esencial aquí es co-creación. Esencialmente, nosotros no estamos contando historias de la gente, sino con la gente. Y nosotros simplemente somos una especie de guías, de acompañantes en ese proceso. Esencialmente, la guía detallamos algunos de los aprendizajes más grandes que hemos tenido, pero también, digamos, no es un recetario, no está contando etapa por etapa todo lo que se tiene que hacer para producir un podcast, pero es una guía que señala los elementos más importantes desde el inicio del proyecto hasta el final, como recoge cada una de las etapas que se deberían o que nosotros pensamos deberíamos seguir para llevar el proyecto a buen término. Entonces la guía esencialmente describe 4 grandes etapas que son la preproducción, la escritura de los guiones, la grabación del podcast y por último la postproducción. Hay una cosa que es importante saber y es que con todas las ventajas que tiene, digamos, el mundo del audio, la oralidad en muchas de las comunidades rurales en Colombia y en otras partes del mundo, hay un componente, digamos, que tecnológico muy presente. El podcast, digamos, ha democratizado la forma en que se pueden contar historias, es una forma barata de contar historias y de sacarlas de las comunidades y de llegar a muchos públicos, pero aún así, digamos, hay un aspecto técnico muy complejo, como Andrea lo describía, y nosotros hemos querido tratar de simplificar y de facilitar ese componente técnico, sabiendo que, sin embargo, hay una etapa en la que todavía estamos, digamos, al seno de la colectiva pensando, y es como, digamos, entregar más acerca de la postproducción a las comunidades, porque, digamos, todavía hay cierta dependencia en el manejo, digamos, de ciertos software, de ciertos proyectos para poder hacer la postproducción, que es la etapa final del podcast. Simplemente quiero describir muy brevemente cada una de las 4 grandes etapas. Entonces tenemos esencialmente la preproducción, que es todo el trabajo de planeación. ¿Quién va a contar la historia? ¿Cuál va a ser la historia? ¿Quiénes se van a entrevistar? ¿Dónde se va a hacer? En esa etapa de preproducción también cuentan las entrevistas, que es un componente súper esencial en todo el storytelling. Nos dimos cuenta que cuando la gente está contando sus propias historias, les cuesta, hay una dificultad porque contar la historia de uno significa que uno tiene que tener una audiencia en la mente. ¿A quién le voy a contar esta historia? Y eso significa, digamos, que hay una serie de palabras, de lugares que uno toma por sentado, que uno está familiarizado y que a veces cuesta trabajo de escribir, transmitir, digamos, con fuerza a alguien que no está familiarizado con el contexto, con la historia, transmitir con fuerza, digamos, todo el contexto. Y muchas veces en las entrevistas nos dábamos cuenta que cosas que son importantes para una audiencia exterior, la gente, digamos, al interior lo daba por hecho y a veces no lo mencionaban. Entonces, es como siempre un ir y venir entre lo que es relevante y significativo en el contexto local
y lo que puede ser interesante y, digamos, llamativo para gente de afuera que no está familiarizado con eso. Entonces, por eso, digamos, hacemos mucho énfasis en las entrevistas, en el podcast hay que ser generosos, digamos, con los que escuchan, generosos en el sentido en que hay que llevarlos de la mano y describirles todo, describirles cómo es un río en su región, cómo se transporta la gente, qué comen, cosas que, de nuevo, la gente está habituada, pero alguien de afuera, ese tipo de cosas son las que enriquecen la narrativa. Finalmente, otra parte importante de la preproducción tiene que ver con el consentimiento informado, que nosotros no es simplemente una etapa, sino es un proceso. El consentimiento es que la gente esté a gusto contando su historia y que sepa que en cualquier momento puede decidir no contarla más. No es como un contrato que yo acepté y ya tengo que hacerlo, ¿no? El consentimiento informado es un ir y venir entre la gente, entre quien cuenta su historia, de manera tal que sea respetuoso y que no genere más daño. La segunda gran etapa es la escritura de los guiones, que, digamos, como contaba Andrea, también es una parte muy compleja. Es en lo que más, digamos, más tiempo dedicamos en la colectiva, esencialmente porque esto es un ejercicio de historia oral, pero que tiene un componente escrito. Y escribir no siempre es evidente, no siempre es fácil, pero tiene un componente escrito, pero al mismo tiempo es escribir para leer, para hablar. Entonces es como del oral a lo escrito, pero escribir de cierta forma que tenga sentido en lo oral. Y eso, digamos, es algo en lo que todavía seguiremos afinando metodología, seguiremos como aprendiendo en el proceso, pero veamos aquí en la guía como algunos tips, algunas hints, algunas pautas, algunas señales para que la gente pueda también meterse en este proyecto de la escritura de los guiones, que es como la columna vertebral del podcast. Finalmente, la tercera etapa tiene que ver con la grabación del podcast, con encontrar la voz narradora, con encontrar el tono adecuado, porque es el momento en el que es el arte del storytelling, es el arte de poder contar. Un evento muy significativo, si no se emplea un tono adecuado, puede pasar inadvertido en el podcast. Entonces, ahí también damos algunas de las recomendaciones que damos para encontrar ese tono, para encontrar esa voz narrativa, pero también todos los elementos técnicos que son esenciales para que la voz logre capturar el sentido y la esencia de la historia que se quiere contar. Y finalmente está la etapa de postproducción, que, digamos, es donde menos involucradas están las comunidades, pero son las que entregan todos los insumos para que esto sea posible. Y la postproducción tiene que ver con la mezcla del sonido, el diseño de audio, cortar las entrevistas, hacer la unión con la narración, hacer el diseño sonoro, la música incidental. En esto, digamos, ni siquiera todas las personas de la colectiva tenemos como el entrenamiento para hacerlo. Se requiere, digamos, cierto conocimiento específico, ciertos equipos también. Estamos pensando todavía cómo democratizar mucho más, digamos, esta etapa, pero, digamos, por ahora la postproducción sigue siendo una etapa que recae más en quienes acompañamos este proceso. Y ya finalmente, digamos, para finalizar, recogemos algunos de los retos que encontramos en este y en otros proyectos. Y, digamos, quiero simplemente señalar uno, y es que estamos trabajando en comunidades rurales, zonas, digamos, alejados de centros urbanos, donde, a pesar de que entregamos equipos, hay un gran componente que depende aún de ciertos elementos tecnológicos, esencialmente como el acceso a internet, tener computadores, tener discos duros con suficiente memoria, y ahí no siempre es fácil contar con eso aún en la ruralidad. Aun cuando, digamos, entreguemos equipos y haya, digamos, mucha voluntad de las partes, a veces una cosa como no tener internet o la conectividad puede dificultar mucho el asunto. Entonces, simplemente es algo que hay que, digamos, no va a cambiar en el mediano o en el corto plazo. Hay que saber que cuando se trabaja con comunidades rurales está este factor tecnológico de conectividad y hay que planificar de acuerdo a eso. O sea, no hay manera, digamos, que podamos pasar por alto eso, pero tiene que ser una parte esencial de la planeación. Si sé que montar las entrevistas, transcribirlas, toma tiempo por internet, porque hay dificultades en internet, entonces hay que planearlo con mucho tiempo y que eso sea parte esencial de todo el proceso, digamos, de acompañamiento que hacemos nosotros desde la colectiva. Yo creo que lo voy a dejar ahí para dejar tiempo para la discusión, pero pues de nuevo, esto no es una receta,
es la suma, es la síntesis de los aprendizajes que hemos recibido durante estos años de proyecto, y también lo importante es que es una cuestión de co-creación y es unir, ir y venir entre las voces de los dueños de las historias y quienes acompañamos y facilitamos este proceso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniel, y muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos hasta aquí. Ahora empezaremos la parte de la sesión dedicada a los protagonistas de esta historia, que son los miembros de distintas comunidades que participaron en este proyecto, así que me gustaría dar la mejor bienvenida a Henry, Graciela y Orlay. Buenos días. Sé que Henry se quedará sin señal dentro de poquito, así que me gustaría empezar hablando con él. Antes de iniciar la sesión de preguntas y respuestas, me gustaría hacerles a estos representantes de las comunidades 2 preguntas breves. Entonces, empezamos por Henry, así podría responderme en 2 minutitos a las siguientes preguntas. La primera sería, son 2 preguntas realmente, ¿qué retos se les presentaron a la hora de llevar a cabo este proyecto? ¿Y cuáles fueron las complejidades técnicas a salvar? Y la segunda pregunta es, ¿qué impacto ha tenido este proyecto en su comunidad? Bueno, desafortunadamente me tocó salir un viaje sorpresivo. Muy buenos días para todos. Realmente quiero decir primero gracias a la colectiva, a Sitios de Conciencia por este proyecto que nos permitió inicialmente contar nuestras historias. Realmente las cosas como equipo con Judith fue primero decidir que nosotros íbamos a contar nuestras propias historias, ¿cierto? Porque nuestra historia iba a estar girando en torno a una asociación de memoria, canto a mis ancestros del municipio de Socio, pero decidimos primero contar esas historias personales, donde nosotros hablábamos un poco de la desaparición de nuestros familiares desaparecidos. Eso fue lo más difícil. Daniel acaba de decir algo muy importante, y es que a la hora de uno contar su historia, uno mismo, y poder narrarla uno mismo, uno omite muchas cosas, pero a la vez a nosotros este proceso nos causó lágrimas, nos causó tristeza, pero al ir pasando el tiempo nos dimos de cuenta que era necesario que nosotros contáramos nuestra historia. Nos dimos cuenta que es necesario que nuestros hijos, nuestros nietos conozcan también de la historia de nosotros. Retos. Nosotros estamos en una zona que el conflicto aún sigue intacto. O sea, los mismos actores que desaparecieron a nuestros familiares siguen en el territorio. Pero hay un reto, es decir, ¿cómo nosotros vamos a contar una historia en medio de eso? O sea, a veces uno hace el guión, monta toda la estructura y se consigue con unos hechos que uno dice, esto no lo puedo decir porque esto me genera peligro en mi territorio. Porque al final nosotros lo que queremos también, más que la historia salga del territorio, también queremos mostrar las posibilidades de que a través de estos medios de estas actividades de creación de podcasts audiovisuales, también nosotros podemos hacer un trabajo de sanación espiritual, un trabajo psicosocial, que es lo más importante. ¿Qué les puedo decir? Nosotros, pues el proyecto sale al aire hoy, ya a partir de hoy lo iniciamos como a dar difusión, pero la comunidad a la que nosotros entrevistamos está atenta cuando sale el producto, está atenta a ver cuándo es que cuándo, o sea, se quieren escuchar, porque hay una de las cosas más importantes de estos proyectos, es que hoy somos nosotros que contamos las historias. Ayer, me refiero a hace 5, 10, 15 años, eran personas externas que venían del territorio, cogían la historia y se las llevaban. Ahora las historias nos quedan las capacidades instaladas. Lo más importante para nosotros seguir contando historias, nosotros poder seguir capacitando.
Entonces, estoy realmente complacido y contento de haber participado en este proyecto. Me llena de mucha emoción, incluso ahorita que escuché los segmentos, se me erizó el cuerpo de ver ese resultado realmente que hemos logrado hacer. Gracias colectiva, gracias sitios de conciencia, y solamente quiero decirles chao, chao, y nosotros replicaremos todo el programa. Ya me quedo sin señal. Muchísimas gracias, Henry, tanto por participar en el proyecto como por este testimonio. Y si os parece, pasamos a Graciela. Buenos días. Te hago las mismas preguntas que a Henry. ¿Qué retos se les presentaron a la hora de llevar a cabo este proyecto y cuáles fueron las complejidades técnicas a salvar y qué impacto ha tenido este proyecto en su comunidad? Buenos días para todos y todas. Mi nombre es Graciela, les doy un saludo ancestral desde mi municipio, Buenos Aires. Para mí es muy emocionante porque me llena a veces de mucha emoción cuando hay estas oportunidades. Como decía el compañero Henry, le damos muchas gracias a la colectiva, a la coalición, porque han llegado a territorios complejos, territorios donde aún nosotras como mujeres negras nos da miedo hablar. Junto a mi compañera teníamos muchas ideas y muchas historias que contar porque estamos en un territorio rico donde tenemos esa tradición oral, donde queremos contar. Graciela, estamos teniendo un pequeño problema al escucharte. No sé si podrías apagar el vídeo y a lo mejor escuchamos mejor. Creo que se ha congelado. Seguiremos con Orlai mientras Graciela arregla el problema técnico y yo voy con apagar la cámara. Perdón, aquí estás. Me emocionó, porque me emociono demasiado, pero estas historias a veces duelen contarlas, pero si no tomamos como esa iniciativa de contarlas, de que el mundo las conozca, nuestros territorios van a seguir siendo invisibilizados, y más la voz de las mujeres negras en este territorio. Para mí fue un reto súper fuerte contar la historia de mi familia, porque nos encontrábamos en las grabaciones con mi mamá, con mis hermanas, con mi familia, y decíamos, ¿qué tan fuerte puede ser esta historia o qué tanto daño nos puede hacer dentro de las comunidades? Porque estos territorios estamos aún en el conflicto, aún nos causa miedo decir la verdad, todo lo que hemos sufrido tras la violencia, pero las mayoras siempre han sido nuestro reflejo y nos decían, no, muchachas, hay que contarla porque hay unas nuevas voces, ustedes tienen que contar la historia, y las mayoras a través de sus canciones también han hecho diferentes denuncias que han servido para visibilizarnos, y cuando ellas nos dicen y nos rodean, sentimos ese trabajo colectivo de ellas de decir, no, queremos contar esa historia. Y pues más que todo mi madre, que fue una de las protagonistas, el sentarse ya nosotras dos, porque cuando nos pasó esta historia, yo aún era una niña, y sentarme ahora cuando ya soy mayor con mi mamá, todos esos momentos tan duros que fue tanto para la familia. No pasa nada. El tiempo que necesites no pasa nada. Fue muy duro, pero cuando uno se sienta cuando me sentábamos con nuestra mamá y mi mamá nos contaba esa historia, fue esa la motivación, porque no es fácil en un pueblo donde aún existía el patriarcado, muchas mujeres alzar sus voces y ayudar a muchos jóvenes a hacer alternativas de resistencia y de construcción de paz a través de la música. Y eso no lo sabían. Muchas personas no lo conocían. Solamente era algo familiar, algo que muchas veces callamos, pero da miedo contarlas. Entonces, uno de los primeros retos fue asumir ¿cierto? Decir, bueno, Graciela, llegó el momento de también aportar a tu sociedad, aportar a tu comunidad y reflejar todo ese trabajo que ha hecho tanto mi madre como muchas mujeres que están dentro.
a esa construcción de paz a través del canto, a través de la copla, a través de muchas cosas. Creo que siguen siendo retos totalmente para nosotras porque no la tenemos fácil. Aún seguimos viviendo jóvenes que se están viendo para el conflicto armado, jóvenes que hacen parte de la familia, hacen parte del territorio y que aún hemos buscado diferentes estrategias de que salvar vidas, pero aún se sigue. Perdón estas lágrimas, pero estas lágrimas son de mucha emoción. Las compañeras que trabajaron conmigo saben lo emotiva que soy, lo que me duele mi territorio. Y muchas gracias a ustedes por darnos esta oportunidad tan linda. Mil gracias a los que me están mandando esos abrazotes. Acá los recibo con todo el amor del mundo. Para mí es muy importante que ustedes conozcan la realidad de nuestros territorios. Mil gracias por darme este espacio, por darle el espacio a mi compañera Mónica, en especial también al grupo de las Renacientes de Azón, que también contamos estas historias, porque muchas veces vienen de externos y quieren contar la historia como ellos quieren, pero no la historia que nosotras queremos contar desde las comunidades. Por eso este proceso fue muy bonito, con la ayuda de todo el equipo, de todos ustedes, fue muy bonito porque aquí está mi mamá, ella siempre está ahí apoyándome. Ha sido un proceso, pero siempre mil gracias por hacernos contar esta historia, por darnos herramientas, porque acá en los territorios donde estamos a veces no hay señal, no hay herramientas como grabar, no hay cómo sacar todo ese talento que hay acá en el territorio y todas esas historias que contar. Creo que abarqué las dos preguntas, no sé si me olvidé una, pero seguimos en ese trabajo, seguimos de la mano, esperamos que este trabajo tan bonito que se logró en los territorios se sigan haciendo, se sigan implementando, se sigan comunicativa, ya sea a través de podcast, de documentales, de lo que sea, salvamos vidas y ayudamos a ese relevo generacional en los territorios. Porque no solamente es el externo, sino también lo que se construye acá en las comunidades. Mil gracias, mil gracias, no me extiendo más porque sigo llorando, sigo como con esa emoción, lo llevo en mi corazón siempre. Esperamos continuar con estos procesos y que estos territorios tan recógnitos, tan olvidados, no sigan en ese olvido, sino es que sigamos alzando las voces de muchas mujeres, tanto mujeres negras como indígenas, que queremos contar estas historias que nos duelen. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Graciela. Creo que te mando un abrazo súper fuerte de parte de todos y todas los que estamos escuchándote. Gracias por ser tan honesta, por tu trabajo. Y no voy a decir nada más porque nada, lo que yo pueda decir va a superar lo que acabas de contarnos. Así que pasamos la palabra a Orlán y creo que también ha llegado Leona. Si queréis empezar uno de los dos, como queráis gestionar. Buenos días, ¿me escuchan? Un poco más alto. Buenos días, ¿ahora me escuchan? Sí. Pues uno de los retos más, buenos días, mucho gusto, mi nombre es Orlán Pacías Murillo, de Buenaventura, un saludo para todos. Pues retos técnicos, no, pues bueno, retos del territorio que fueron muy duros porque la historia que contamos nosotros es muy impactante y pues aún sigue pasando. Eso fue uno de los motivos que pues, también tuve que mudarme de casa porque pues, vivía muy adentro del territorio. Me tocó salirme por la cuestión de que casi todos los días escuchamos la balacera y todo eso. Entonces, eso fue una gran parte de nosotros en la historia, que fueron las fronteras invisibles. También fue uno de los flagelos para ir a grabar unos compañeros. Tocó citarlos
la biblioteca del compañero Leonard, que queda como pues, la autopista de una parte central. Tengo que citarlo porque si nosotros íbamos con los equipos a las casas de ellos o al barrio, pues estamos en riesgo. Eso fue uno de del tema principal que fue para grabar. Este fue el tema del territorio, que siempre cuando estábamos grabando, estábamos en el conflicto todos los días, se escuchaban por las redes sociales que no podíamos ir para tal barrio, que no podíamos pasar. Entonces eso fue como pues el tema como un poco de dificultad que tuvimos a la hora de ejecutar las grabaciones. Y de resto fue muy grato, fue muy rico, muy chévere producir un podcast. Que ya hayamos hecho una producción, pero nunca como a nivel más central, con más alcance y más allá, que tenía que tener un hilo conductor con otras historias. Entonces fue una enseñanza muy buena que también la vamos a compartir acá con las futuras generaciones que quieran pegarse a nosotros a la producción. Y fue ya el resto chévere, conocer a Celuna, al colectivo, a Don Darío. Fueron Andrea, unas grandes enseñanzas que nos dejaron en la parte técnica y en la parte de cómo ejecutar un proyecto y cómo trabajar un podcast, a los compañeros de CRT que fueron también un gran apoyo, escucharlos también, conocerlos y pues nada, pues aquí llega el compañero Leonardo para que también haga su intervención. Bueno, buenos días para todos y para todas. ¿Me escuchan? Hola. Sí, escucha. Bueno. Súper bien. Yo creo que el gran reto fue hablar de conflicto estando en conflicto, ¿no? Y es un reto porque pues nosotros sabemos que en el territorio pues hay pocas voces que se levantan precisamente por lo que implica el contexto en el que vivimos, ¿no? Por lo frágil que puede ser el mantenerse con vida en un territorio donde pasan tantas cosas, ¿no? Y que uno está inmerso en ese contexto y en ese territorio donde se dan tantas y tantas cosas. Yo creo que fue un gran reto lograr que muchos de los muchachos que prestaron sus voces para contar lo que hacen, se movilizaran también en ese momento al lugar donde era más fácil, que era donde nosotros, porque nos queda mucho más difícil ir nosotros a esos lugares, ¿no? Pero creo que eso fue un reto, hacerlo de una forma que la gente pudiera participar. El reto, por ejemplo, de casi que sortearse la realidad, porque pues evidentemente yo, pues por temas también de seguridad, vivo hoy en un lugar más central, sobre la avenida principal, pero pues Urlay en ese momento vivía en un lugar que no era tan central y que lamentablemente estaba cerca más de frontera, y eso hacía también que fuera como un poquito más difícil este reto de la seguridad y lo que implicaba movernos y encontrarnos. Fue un reto bastante complejo, pero creo que queríamos contar una historia y lo que más esperábamos, yo tuve mucha expectativa cuando el año pasado se firmó como ese acuerdo entre las dos bandas y el gobierno, porque yo dije, bueno, cuando contemos esta historia, cuando el resto de la gente la conozca, lo verá como una de esas historias que uno escucha después de que pasó todo y dice, al saber que todo eso era lo que vivíamos. Seguramente yo dije, no, como está empezando este tema de la paz total, llevaban ya 80 días sin muertes que se asumieran por parte de esas dos bandas criminales el año pasado. Pues yo dije, bueno, cuando la gente escuche el podcast, va a decir, esa fue una historia que nos pasó, que nos sucedió, que se daba y que la puedan comparar con el ahora. Pero pues lamentablemente el ahora es muy parecido al antes también, ¿no? Entonces quiere decir que es una historia que sigue siendo vigente, que siguen pasando cosas, porque justo creo que abril y mayo se han convertido en los momentos más complejos de este año para nosotros en términos de violencia. Se ha reproducido todo el tema de las fronteras, pero creo que
tiene mucho valor lo que se hizo y le agradecemos a ustedes, a Celuna y a ustedes porque creo que nos dieron más fuerza para seguir resistiendo, ¿no? Porque a veces uno en territorio se le van yendo las fuerzas de a poco, pero creo que ustedes con esos encuentros donde veíamos otra resistencia que nos hace dejar claro que nosotros no estamos solos, que somos muchos resistiendo en distintos lugares y que esa resistencia están conectadas, si no nos conozcamos, eso nos dio un valor muy significativo. El acompañamiento de ustedes es valioso y creo que esto queda allí también para que las nuevas generaciones, las generaciones del futuro sepan por lo que hemos pasado, ¿no? Y también sepan cómo, pese a todas las dificultades, hemos tratado de mantenernos firmes. Bueno, finalmente como que el reto más difícil es mantenerse vivo hoy en un contexto para seguir contando la historia, no en un contexto donde con facilidad hoy cualquier persona puede ser la siguiente y no tiene que estar involucrada en dinámicas de conflicto, sino que la realidad dice que la locura de quienes ostentan las armas llevan a muchos a salir a disparar, como pasó hace poco con dos folcloristas que estaban en la avenida esperando carro y alguien pasó y disparó a la loca y terminó como que afectándole, gracias a Dios, todavía siguen vivos, pero creo que tiene mucho sentido seguir contando estas historias, no para uno, digamos, quedarse ahí, ni victimizarse, ni decir, ay, pobrecito, sino para poder decir que hay una parte de Colombia, hay unas partes de Colombia que requieren la solidaridad de todos nosotros para atrevernos a construir la paz. Y creo que también la ventaja de esto fue que hubieron varias voces que están haciendo cosas, entonces a veces pareciera que solo la violencia tiene eco, y no, la violencia tiene eco muchas veces porque lamentablemente tiene más pantalla y más espacios de voces que lo que tienen las resistencias, ¿no? Porque aquí hay gente haciendo muchísimas cosas, pero no todas esas cosas que hacen se ven y necesitamos visibilizar lo que se hace porque eso permite que se cree una referencia positiva hacia los jóvenes y vean que la única referencia no es la negativa de los actores ilegales, sino que hay otros jóvenes haciendo otras cosas. Muchas gracias, Celuna, y a todos por esta oportunidad que la verdad ha sido importantísima para nosotros. Muchísimas gracias a vosotros, Leonard, Orlai, y también a Graciela y a Henry. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí hoy y explicarnos todo esto. Y después de estas valiosísimas aportaciones, abrimos el turno de preguntas del público. Si alguien tiene alguna pregunta, podéis levantar la mano, podéis escribirla en el chat. Esperaré un minutito. Buenos días, mi nombre es Eric Arellana del Museo de Memoria. Estoy muy impactado y muy agradecido por el espacio. Realmente son testimonios y pues una experiencia que nos gustaría desde el museo poder acompañar y amplificar y difundir. Realmente considero que es un trabajo que es con un mensaje muy potente, muy necesario para seguir amplificando y seguir tejiendo lazos. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias, Antonio. Le doy la palabra a Mónica Ades, que había levantado la mano. Bueno, me siento muy honrada también de hacer parte de la colectiva. Estoy hablando desde Bogotá y quisiera preguntarles, porque no participé de este primer proceso, ¿cuál es la historia que sigue? ¿Cuál es la siguiente historia por contar? Bueno, las siguientes historias, voy a saltar en medio de la nada a contestar. Las siguientes historias que vienen en camino son historias producidas por mujeres, tanto la parte técnica como la parte narrativa y de dirección, sobre su resistencia también en medio del conflicto. Nos hemos querido hacer un énfasis en la segunda temporada en promover que grupos de mujeres estén en condiciones de producir autónomamente en territorios, en las zonas rurales, sus podcasts con sus voces. Ya después vendrá otra tercera etapa que cambiará
énfasis en cada temporada que tengamos de esto, pues habrá nuevos énfasis. Ya están en producción, están en mitad del proceso una nueva pues colada de 6 historias que pues igual nos puede contar brevemente Andrea o Seluna, pero esa es la siguiente. Y lo otro que está también en camino son unas narrativas similares, pero en un formato que ya incorpora elementos de imagen y de graficación en un formato multimedia. Pero bueno, ya tendremos ocasión de repasar esto. Seluna o Bueno, Andrea, si querían comentar. sí. Pues solo que no sea muy largo, pero pues les queremos contar que seguimos como una segunda cohorte que le hemos llamado como un segundo grupo de 6 historias, y esta vez, como decía Darío, nos hemos enfocado en las historias de las mujeres en territorio. ¿Y por qué las mujeres? Porque nos damos cuenta que pues no tenemos las mismas oportunidades solo por el hecho de ser mujeres, y aún más en los territorios donde la voz de la mujer de pronto es un poco más silenciada. Y nos ha agradado muchísimo porque hemos encontrado mujeres muy potentes, mujeres como Graciela, por ejemplo, que hizo parte de la primera cohorte, pero es un ejemplo de estas mujeres que están en territorio y que necesitamos escuchar sus historias. Pero es un poco lo mismo que hicimos con esta primera temporada. Es historias de resiliencia dentro de un conflicto armado colombiano. Estaremos sacándolas en agosto, septiembre, estamos terminando el proceso, y pues apenas tengamos esto en las plataformas, nos encantaría que ustedes también las escucharan. Muchas gracias, Seluna. Hay un comentario en el chat, que no sé si es una afirmación o una pregunta, sobre el proceso formativo en este proyecto de producción de narrativas en formato podcast, y si permitió replicar el ejercicio en las comunidades. Es cierto que este proyecto es bastante reciente, se acabó hace unos meses, por lo que a lo mejor no se ha podido replicar todo el proceso otra vez, pero si alguno de los participantes quiere pues, compartir alguna idea sobre qué se puede hacer en el futuro con esos conocimientos o etcétera, podéis responder. Si quieres, empiezo y alguien termina. Sé que hay un grupo que no está con nosotros hoy, pero que son de Palenque, en Colombia estamos hablando. Ellos, la dupla es un hombre y una mujer, y ellos siguen produciendo, están haciendo un podcast, están lanzándolo el fin de semana que me compartieron, y estaba yo emocionada escuchándolos porque están contando su historia palenquera, cómo nacieron, qué es Palenque, y todo es la historia histórico, ¿no? Es un podcast histórico sobre la región. Me gustaría compartírselos a ustedes también porque me emociona mucho lo que están haciendo con las herramientas que hemos implementado. Ay, qué bueno, si tienes un enlace o algo, sí, buenísimo, me encantaría. Voy a mandarlo ahora mismo por el chat, así todos lo pueden tener. Muchas gracias. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. En Palenque de San Basilio, lo digo porque tenemos varios palenques, como para quien necesite la referencia precisa es Palenque de San Basilio. En este momento estoy en Ciudad de México, las comunidades aquí me han manifestado su interés. Lo que pasa es que estamos en un taller y no pudieron participar, pero parte de lo que les llamó la atención también de la descripción que les hice de lo que le hemos hecho hasta ahora es el trabajo con comunidades étnicas, que es un tema que ellos quieren impulsar aquí. Entonces, lo que quisiera escuchar es de alguno de los protagonistas. No sé, por aquí estamos con Orlay o con Leonard o con, está por ahí Henry. ¿Cómo ven esta posibilidad de replicar esos conocimientos aprendidos en otros miembros de la comunidad o en comunidades vecinas? Ese reto, pensemos en ese reto a ver qué se les ocurre respecto a esto. Bueno, respecto en el caso de nosotros, pues nosotros como trabajamos principalmente todo el tema de narrativas, bueno, el año pasado tuvimos la oportunidad de trabajar en un proyecto que logramos ganarnos, que se llama Narrativas Artísticas y Audiovisuales para la Apropiación y Difusión del Legado de la Comisión de la Verdad, un poco largo el nombre, y el proyecto
tenía como un momento en que los chicos se apropiaban del informe pacífico de la Comisión de la Verdad, un segundo momento en que teníamos que producir un programa digital para redes, una serie de radio que salía en 2 emisoras de la ciudad y un podcast. Digamos que sirvió mucho la experiencia que se vivió en el ejercicio con ustedes porque nos permitió de alguna manera reforzar todo ese trabajo a la hora de producir las piezas que hacían parte de los entregables de este proceso. En abril, el 22 de abril, hicimos el lanzamiento con el concierto de cierre, porque también se produjo una canción y se hizo como un gran concierto donde se lanzaron estos productos. Ya la serie de radio pues ya está sonando en las 2 emisoras que se contrataron para eso. Lo de podcast y lo otro pues está sujeto pues a aprobación para poder tener como esa fase ya final, pero fue una gran experiencia porque nosotros por lo regular trabajamos en los procesos que tenemos como organización, trabajamos en todo el tema de narrativas, ¿no? Entonces digamos que ahorita tenemos un nuevo proyecto que se llama Narrativas del PDB, que también busca apropiar a los jóvenes del territorio sobre el plan integral de desarrollo y especial de desarrollo para Buenaventura, que nace en el marco del paro cívico y también tiene como ese enfoque, el enfoque de producir una serie digital para redes, que son como la forma que usamos para poder visibilizar ese tipo de cosas en el territorio y para que los participantes después tengan que hacer réplica en sus comunidades. Entonces, para nosotros fue de gran apoyo todo lo que aprendimos porque nos dieron herramientas que hoy se están utilizando en esos procesos que tenemos, porque como les digo, todos los procesos de intervención nuestra tienen el componente audiovisual, en la medida que es el componente de ocupación del tiempo libre, entonces siempre tenemos ese componente en todos los procesos, y creo que sin haber tenido la experiencia con ustedes, sin haber tenido ese acceso a esa información, ese conocimiento, no hubiese sido posible poder hacer esa entrega y esa réplica en nuestros procesos. Entonces, pero también estamos muy agradecidos de corazón por esa metodología, porque en última es una metodología que nos ha permitido hacer frente y replicar el ejercicio también. Muchas gracias, Leonard. No sé si alguien más quería responder y si no, creo que tenemos una pregunta más de Boris. Yo sí quisiera responder, ya me calmé un poquito, ya estoy más tranquila. Esos procesos de réplica para nosotras acá en el territorio es muy importante. Nosotras lo hemos venido haciendo a través de cines comunitarios porque hacemos piezas comunicativas y a través del cine llegamos a muchas veredas donde no tienen acceso a internet, no tienen acceso a radio, no tienen acceso a diferentes tipos de comunicaciones. Entonces lo que hacemos nosotras como equipo de Renaciente, vamos a las comunidades y más cuando ellos son protagonistas. Y también a través de la Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca, ha ayudado a hacer también el tema de esa divulgación, pero también a la construcción de piezas comunicativas. Hoy mi persona y Mónica estamos ayudando también a fortalecer a otras mujeres que también quieren contar su historia a través de podcast, a través de documentales. Ha sido un gran balance y una gran ayuda para la organización de mujeres, porque como les dije anteriormente, acá es un territorio bastante complejo. Entonces hay cosas que debemos de saber cómo contarlas, pero sin callar. Para las mayoras ha sido una ayuda muy importante porque ellas hacen sus propias canciones, son cantautoras y ellas no tenían cómo grabar sus propias canciones. Hoy ya nos dicen, no, muchachas, ustedes ya tienen un conocimiento, ayudemos a que nuestras canciones queden plasmadas, y esas canciones han sido también pieza fundamental en esa divulgación de ese informe que quedó ante la Comisión de la Verdad. Y mil gracias, no me canso de agradecer a Celuna, a Andrea y a todos, en especial a todos, porque estas herramientas que han brindado en el territorio van a ser de mucha ayuda para esa divulgación, para que las comunidades conozcan su propia historia, y esas que quieren también contar han llegado también a decir, nosotras también queremos contar esa historia.
Muchísimas gracias, Dios me los bendiga y eternamente agradecida con cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, Graciela. Y ahora sí, teníamos una pregunta de Boris Carvajal Plaza. Hola, buenos días a todos y todas. Más que pregunta, también era para, agradecerle a nombre del colectivo Pensamiento Zenú, mi compañero de trabajo, Indian Sommer, que hizo parte también de este proceso. Nosotros desde CRT Córdoba estamos replicando, bueno, ya lo veníamos haciendo de forma empírica, pero con conocimiento formativo que recibimos durante este proceso. Ahora estamos replicándolo con todos estos ambientes sonoros y todo lo demás, que de hecho por Instagram tenemos como un espacio que se llama Voces del Río y estamos como reivindicando la importancia que tienen las fuentes hídricas para nuestra región, que ha sido una problemática que se ha venido presentando con algo. Bueno, el caso es que con este tipo de alternativas para que las narrativas se extiendan por diferentes espacios, y ya que veníamos trabajando con muchas comunidades, el tema del arte y la cultura como herramienta transformadora y productora de paz, el podcast nos llegó justo en el momento cuando estábamos buscando una forma diferente de llegarle a estas comunidades bien rurales donde también hacíamos incidencia. Entonces, muchas gracias a todos y todas, Orlay, Leonard, Andrea, Celuna, Darío, muchas gracias por permitirnos hacer parte del proceso. Muchas gracias, Boris, y también por participar. No sé si alguien más tiene algún comentario, una pregunta, alguna reflexión que quiera compartir antes de que cerremos el evento. Parece ser que no. Muchísimas gracias a todos y a todas por participar hoy, por venir aquí, por dedicar este tiempo a escucharnos y a escuchar a las personas que han trabajado tan duro en este proyecto. Nos vemos en próximos webinars y si desean saber algo más sobre este proyecto, no duden en contactar con nosotros. A partir de ahora la serie de podcast está disponible, pueden escanear el código QR que aparece en pantalla o usar la dirección web que hay debajo. Muchísimas gracias por participar hoy y nos vemos en la siguiente. Adiós.